Damas y caballeros, voy a hablar inglés, como espero que todos sepan. Es muy bueno, es excelente estar aquí en Madrid después de tantísimo tiempo con el COVID. He de decirles que he disfrutado muchísimo de la colección hoy cuando la he vuelto a ver. La colección de Madrid es, por supuesto, famosa no solamente porque tiene a Velázquez, Rubens, Tintoretto y Goya, sino también por los primitivos flamencos que contiene y obras, además, que son de primer orden, como vamos a ver luego. Y es muy adecuado para mí, muy oportuno que pueda hablar aquí sobre la controversia de Robert Campin y de la conjunción con Roger van der Weyden y el maestro de Femaille. Por un lado, hay una serie de obras aquí en el Prado que se aunaron y se consideraron como candidatas de ser la obra de este maestro, pero por otro lado, algunos conservadores de los museos de Berlín participaron muy activamente en los debates y discusiones sobre esta personalidad artística, incluso sobre la creación de una personalidad artística, de un genio. El nombre de Robert Campin, que es el título de mi presentación, es un nombre muy conocido y se hizo conocido en el siglo XX, antes no lo era. Nunca había sido famoso hasta entonces. De hecho, lo que va a ser el tema de mi conferencia es que Robert Campin, el maestro de Femaille, es una personalidad artística que fue creada por el arte moderno. En primer lugar, se creó como una especie de personalidad artística, artificial, y luego este artista creado o construido se identificó con una persona histórica que sí existió, Robert Campin, o Campin. Y esta conjunción entre una obra reconstruida y una persona histórica, de esta conjunción surge todo un capítulo de la historia del arte, cosa que por supuesto es muy problemática, como veremos. En esta conferencia, por tanto, en primer lugar, voy a bosquejar cómo esta personalidad artística acabó siendo creada, cómo se creó esta personalidad artística y cómo acabó siendo identificada con Robert Campin, un personaje real. Y en la segunda parte de la conferencia me gustaría centrarme en algunas de las obras atribuidas a Campin para ver si realmente son o pueden ser obra de un solo artista, de una sola persona. Antes de que Robert Campin entrara en los libros de historia, había un maestro de Femaille creado en 1898, aproximadamente hace 120 años, por un erudito de Berlín, Hugo von Trudi, que podemos ver aquí. Y por supuesto, el cuadro de la izquierda que vemos en la pantalla no es obra del maestro de Femaille y de ningún primitivo flamenco, es obra de Edouard Manet en el Conservatorio de 1879. ¿Por qué la muestro? La muestro porque esta era la obra que Hugo von Trudi adquirió en el 1897, el mismo año en el que fue nombrado director de la Galería Nacional de Berlín, que entonces era la galería donde se exhibía arte contemporáneo y, por supuesto, el cuadro de Manet, que tenía menos de 20 años entonces, seguía siendo contemporáneo.
Lo que es interesante es que este es el primer cuadro de Manet que se exhibiese en un museo. Ni siquiera en Francia, ningún museo francés había comprado un cuadro de Manet ni de ningún otro expresionista. Y lo muestro para dejar algo muy claro. Un interés especial que podría tener Hugo von Tschudi. Era una persona muy abierta para la época. Le interesaba un tipo de arte que oficialmente no era un arte aclamado ni en Alemania ni en Francia. El impresionismo en Alemania, además, era el arte del enemigo francés. Hugo von Tschudi era una persona muy abierta y, evidentemente, fue uno de los primeros directores de museo que empezó a disfrutar con este tipo de arte, que le gustaba mucho, y su mentalidad en lo que respecta al arte se vio de alguna forma afectada por el arte clásico, moderno de la época. Una obra de arte, si es importante como la de Manet, es producto, es obra de un individuo, un artista con un genio particular y con estilo personal característico. Y su estilo es el factor más importante para un artista, cosa que evidentemente es el caso de Manet. Hugo von Tschudi, al mismo tiempo, y esto es bastante interesante, sería difícil hoy encontrar un director, por ejemplo, de la Tate Modern o de Reina Sofía, que coleccionase la obra de un pintor del siglo XV. En el siglo XIX, sin embargo, estos eruditos eran universalistas. Era más fácil que hicieran esto. Aún así, era bastante particular. El punto de vista que tenía Tschudi en lo que se refiere al arte moderno es muy importante para entender todo lo que hizo. Y recolectó unas 12 obras. Esta se considera como una. Estas tres tablas que están en el Stalisches Museo de Frankfurt, Frankfurt am Main, desde mediados del XIX. Entonces se atribuían a Roger van der Weyden. Hugo von Tschudi, cuando aunó la obra de un maestro del siglo XV que hasta entonces no se había reconocido, por lo menos no como personalidad artística, eligió estas tablas como una obra epónima, la obra que le dio su nombre al maestro, porque en opinión de Tschudi, y no se equivoca, estas tablas son las obras más importantes de todo el grupo de obras que había. Y estas tablas supuestamente venían de una abadía que se llamaba la abadía de Flemay, una localidad cerca de Lieja, en la Bélgica actual. La ciudad existe, Flemay. Se decía que provenían de una abadía de Flemay. Un par de años después se descubrió que esta abadía no había existido nunca. Por tanto, era una información que había dado un propietario anterior de las obras que se negaba a dar información valiosa sobre ellas. Estamos hablando entonces de una figura artística que lleva el nombre de unas tablas que provienen de un lugar que nunca existió. Sin embargo, las tablas sí existen. Vemos la Virgen María, esta Verónica que tiene el velo, y luego una escultura de piedra. Después de que se dijera que estas tablas venían de Flemay, Hugo von Tschudi nombró a su nuevo artista el maestro de Flemay, Le Maître de Flemay, y también coleccionó otras obras para el museo. Vamos a ver un par de ellas. Son 12 en total, pero no sería muy claro mostrarlas todas a la vez. Vemos aquí
un famosísimo tríptico que está ahora en Nueva York. Y este otro cuadro, La Natividad, que ahora está en Dijon, en el Museo de Dijon, una obra muy bonita y muy famosa. Si nos preguntamos lo que nos muestra, quiénes son, por ejemplo, estas dos mujeres que hay ahí, son las matronas que han venido a ayudar a la Virgen María a dar a luz, cosa que en última instancia resultó no ser necesaria. Y lo que vemos aquí también es que una de estas dos matronas dudaba de que María fuese virgen, ya que había dado luz a un niño. Y esto está escrito en la tira de arriba. No lo creería si no la hubiese tocado. Y en este momento, porque no creía, se le paralizó la mano. Se le quedó colgando, como vemos en el cuadro. Sin embargo, un ángel la tocó y le dijo: te curarás. Es el primer milagro de la Natividad. La otra comadrona tiene también una inscripción que dice que ella creyó desde el principio que la Virgen María era virgen y que había dado luz a Dios. Todos conocemos esta obra porque está aquí en el Prado. Los desposorios de la Virgen y luego en el fondo el milagro de la vara florida. Este otro cuadro que está también en el Prado y que actualmente, según la información oficial, este cuadro no tiene nada que ver con este otro. Yo no comparto esta opinión, yo creo que los dos van juntos, pero este no es el tema de mi conferencia. Para Tschudi, estos dos cuadros formaban parte de una misma unidad, estaban emparejados, y otra obra también muy conocida, que también está en el Prado, es esta. El retablo de Vergl, que está datado en 1448. Vemos aquí, frente a la Virgen, un monje franciscano que tiene incluso nombre, Francis von de Vergl, que era franciscano y prior en Colonia, en Alemania. Falta la tabla central del retablo. Lleva muchos años desaparecida. Y el tríptico original, evidentemente, colgó originalmente de la iglesia franciscana de Colonia. Nadie sabe cómo pasó a formar parte de la colección real de los reyes en España y luego al Prado. Y otra obra que Tschudi incorporó a este debate y que identificó como obra del maestro del FMI son estos dos retratos que ahora están en la National Gallery de Londres. Y esta otra obra, la crucifixión, por cierto que el paisaje del fondo está totalmente repintado, cosa de la que se dio cuenta Tschudi. Es un repinte del siglo XVI y Tschudi la incorpora al mismo grupo de obras. Y esta otra obra que seguramente conozcan en la National Gallery de Londres, este es un fragmento que muestra a María Magdalena leyendo un libro, era parte de la Sacra Conversazione. Vemos aquí parte del manto de San Juan Evangelista y arriba a San José. Y esto es interesante y nos lleva inmediatamente a la discusión o al debate sobre estas obras. Para Hugo von Tschudi, esta es una obra de su maestro de Flemaye, porque realmente es muy parecida a la otra, la del retablo que está en el Prado. Está claro que hay vínculos estrechos entre ambas obras y Tschudi concluye, por tanto, se dice
Bueno, son tan parecidas que tienen que ser del mismo taller. Al mismo tiempo se da cuenta de que estilísticamente hablando, el estilo no es exactamente el mismo. Para su mente, la mente de un hombre del siglo XIX, esta figura se parece tanto a la otra. Son dos imágenes que muestran una figura casi idéntica, que él piensa que la explicación más convincente es que estas dos figuras se pintaron en el mismo taller. De hecho, como se sabe hoy, figuras como esta podían pasar de un taller a otro y talleres distintos podían acabar copiando la figura de un maestro de otro taller, cosa bastante habitual en el siglo XV, pero no tanto entre pintores del siglo XIX. Y por tanto, von Tschudi dice, bueno, pues estas dos imágenes vienen del mismo taller. En Londres, en la actualidad, esta Magdalena se considera como uno de los puntos álgidos de la obra de Roger van der Weyden, una de las obras más importantes. John Campbell escribió un catálogo muy importante sobre la colección que hay en Londres de los primitivos flamencos. Afirma que esta figura es uno de los mejores ejemplos del arte de Roger van der Weyden. Lo que vemos aquí, en este ejemplo, es un problema básico. El problema principal de toda la discusión sobre el maestro de Flemaille, sobre Robert Campin. Hugo von Tschudi, como hemos dicho, fue quien creó a este artista, al maestro de Flemaille, agrupando 12 obras que hasta entonces habían estado separadas en su mayoría, sin haber sido atribuidas a un artista u otro. Algunas se habían agrupado antes en grupos más pequeños, pero no había nada realmente convincente, así que él creó esta obra como fruto de la mano de este maestro de Flemaille. No sé si lo han visto, se han dado cuenta ya, pero por ejemplo estas dos obras y estas dos otras, aquí, son en cierta forma bastante heterogéneas. Realmente no es un corpus como el que conocemos de otros muchísimos pintores, incluso pintores que varían muchísimo su estilo a lo largo de su carrera, pero que se mantienen más o menos iguales. Aquí, sin embargo, percibimos muchísimas diferencias y diferencias muy características, porque algunas de estas obras se parecen mucho a obras de Roger van der Weyden, cosa que ya se había aceptado a finales del XIX. Sobre todo el sentimiento de la cruz, que está aquí en el Prado, ya había sido atribuida a este artista y es una de sus obras más importantes. Algunas de estas obras se parecen a las de Roger van der Weyden y otras muestran similitudes con Jan van Eyck. Pero para Tschudi, todas estas obras o este tema no era realmente un problema, porque en su opinión existía este maestro que él creó, el maestro de Flemaille, que era seguidor de Roger van der Weyden. Él dijo, bueno, él percibió un cierto eclecticismo en las obras que había reunido. Obra de un buen pintor, en su opinión, un buen artista, pero no un genio creativo de verdad, sino un maestro de segunda con mucha habilidad y mucho arte, que no obstante se basaba o dependía muchísimo de las obras de otro. El gran genio Roger van der Weyden. Como todos sabemos, Roger van der Weyden
Entonces era un artista muy famoso, muy importante. Las primeras fuentes escritas que nos hablan de los primitivos flamencos subrayan su importancia. Son escritores italianos del siglo XV como Giovanni Santi y otros. Estos escritores escriben a Van Eyck y a Van der Weyden como las dos figuras principales del arte flamenco de la época. Al final del ciclo hay una conferencia programada de Durero, que viajó a Holanda y vio obras de Johannes, de Van Eyck y de Rogier van der Weyden. Y las admiró mucho. Y también vio obras de Hugo van der Bosch. Son entonces pintores muy conocidos, lo eran entonces. Y la fama de van der Weyden no se apagó desde el siglo XV y perduró siglo tras siglo hasta el siglo XIX, aunque entonces ya no se conocía tanto del artista, que no obstante seguía siendo conocido como uno de los padres fundadores de el arte flamenco primitivo o inicial. Entre otros motivos, por un libro de arte de Karen van Meijden, un escritor holandés, publicado en 1604, la primera historiografía del arte neerlandés o flamenco, siguiendo el modelo de Vasari, que ya había publicado años antes las vidas de los artistas italianos. 50 años después, Karen van Meijden siguió su ejemplo y sienta las bases para la historia de este renacimiento, afirmando que la piedra angular es Van Eyck y luego Rogier van der Weyden es el segundo más importante, seguido por otros. Estos artistas, por tanto, eran artistas todos muy bien conocidos en la época. Rogier incluso había adquirido mucha fama. Sin embargo, el maestro de Flemay, por supuesto, era una persona desconocida. Era un nombre artificial que se creó improvisadamente. Ahora, aunque en todos los escritos históricos e historiográficos no hay un solo nombre que parezca coincidir con este artista, desde luego ningún nombre famoso. Así que la situación o la imagen que se formó von Tschudi y que luego otros eruditos siguieron o adoptaron es que tenemos en primer lugar al gran Rogier van der Weyden, que tenía un discípulo o un imitador o un seguidor, que es el que llamaron el maestro del Femaye, que seguía parcialmente el estilo de Rogier y que también se inspiraba en Van Eyck y quizás también en otros pintores de la época. Estamos hablando entonces de la creación de un nuevo pintor a finales del XIX, un pintor que se consideraba como una especie de pintor ecléctico inspirado por van der Weyden. Vemos aquí un detalle de la tabla derecha del retablo que tiene una fecha, 1438, y von Tschudi, y después de él otros, se preguntó sobre la fecha, que era muy temprana, 1438, que es bastante temprana para la pintura de ese siglo. Debió pensar en la obra datada más anteriormente de toda la pintura flamenca, que es también un retablo de los hermanos Van Eyck, que se acabó, según la inscripción que podemos leer todavía, en mayo de 1442. Y hay otras obras
de Jan van Eyck, datadas en la tercera década del siglo, como el famoso retrato que hay en Londres, datado en el 34, o la Madonna de Brujas, que está fechada en 1446. Este cuadro, fechado en el 48, coincide mucho con las fechas de la obra de Van Eyck, que ya estaba todavía vivo en el 38, ya que murió en el 41. Para Julie y otros, esta es una fecha realmente temprana, es muy pronto para que sea la obra de un artista secundario. Así que la obra del maestro de Fremalle fue creciendo año tras año. Vemos aquí otro ejemplo que establece un vínculo muy interesante entre las colecciones que hay en Madrid y las que hay en Bélgica. Aquí a la izquierda, una obra que apareció en 1902, que está en Berlín, y la derecha la del derecha apareció en el 57. Fue reconocida por un erudito de Berlín, Frinchlen, como obra de este maestro. Ahora está en el Museo Thyssen, cruzando la calle. Dos obras otra vez que fueron objeto de debate y de discusión para saber cuál se pintó antes de las dos. Y aquí las vemos a la misma escala, vemos que son idénticas, para que sean idénticas en tamaño y forma, así que una tuvo que ser el modelo y la otra es una réplica. Alrededor de 1900 acabamos con una obra de aproximadamente 14-15 cuadros atribuidos al que todavía se llamaba el maestro del Fremalle. Luego hay dos tablas, o más bien cuatro, que son parte del mismo retablo. Vemos aquí la tabla de la izquierda, que está en el Museo Thyssen de Madrid, y la otra está en la Galería de Berlín. No son muy grandes estas tablas, son más o menos así, de este tamaño, y son cuadradas, rectangulares. La de Berlín, que vemos aquí, la adoración de los magos, se había ya comparado a las obras del maestro de Fremaille, y lo había hecho nuestro amigo Hugo von Tschudi. Conocía esta tabla en Berlín y se dijo, bueno, hay una obra menor de un artista menos brillante, menos dotado, que parece ser pupilo o seguidor del maestro de Fremaille. Y fechó o dató este cuadro alrededor de 1450. Como vemos aquí el nombre de Jacques Daguet. En estas dos reproducciones se leen unas fechas muy distintas. Son tablas obra de Jacques Daguet, que ya se habían pintado en el 34, del 34 al 35. Cosa que descubrió otro erudito o académico también bastante importante, especializado en los primitivos flamencos, Jacques Dulin de Lou, un erudito belga que contribuyó muchísimo al conocimiento que tenemos de los primitivos flamencos. Y desde el principio tuvo un ojo bastante crítico, analizó todas las hipótesis que se habían planteado hasta entonces sobre este supuesto maestro, intentando encontrar cuál era realmente la verdad, averiguar la verdad. Y él fue quien identificó con éxito estas tablas. Hay 4 en total, hay una que está en Berlín, otra en París, en el Petit Palais. Las identificó como restos de un retablo encargado por el abad de Saint-Bas en Agat, que hoy está en Francia, una abadía benedictina, un retablo para la Capilla Mariana, encargado a Jacques Daguet, el pintor Jacques Daguet,
que lo ejecutó del 34 al 35. Poco después, el retablo se colgó de la abadía de Arras. Entonces, cuando se celebraba la famosa conferencia de paz de Arras, los ingleses, los franceses y los borgoñones atendieron o asistieron a esta conferencia, y como visitaron la abadía, también vieron el retablo, ya que el abad estaba muy orgulloso de esta obra y por tanto quería mostrársela a todos sus eminentes huéspedes o invitados. Landelot, por tanto, fue quien hizo la atribución correcta, es quien descubrió esto. Y resulta que esta obra de Jacques Daguerre es la pintura de primitivos flamencos mejor documentada, la mejor documentada de todas, puesto que tenemos información sobre cada uno de los pasos que siguió el artista para ejecutarla, así que no hay duda alguna sobre su autoría y sobre su datación. Sabemos mucho de Jacques Daguerre, que luego se convirtió en un artista muy afamado. También se dio cuenta Landelot, y es algo que Hugo von Schude también había visto antes, se dio cuenta de que uno de los cuadros, una de las tablas, aquí también las he puesto al mismo tamaño. De hecho, la de la derecha es mucho más pequeña que la de la izquierda, pero no importa. Se dio cuenta de que este cuadro documentado y atribuido acertadamente a Daguerre muestra una similitud bastante grande con una de las obras del grupo atribuido al maestro de Flemaille, la Natividad de Dijon, la que está en Dijon. Está claro, si nos fijamos en el estado del establo, que es bastante parecido en ambas obras, este grupo de ángeles que están arriba, las dos matronas, el manto de María que se esparce en el suelo, el bebé desnudo sobre la tierra, es decir, son composiciones ambas muy parecidas. También quiero que se fijen en otro detalle importante aquí en el fondo, espero que lo puedan ver. Hay una fila de árboles que proyectan sombra. Espero que puedan verlo. Es un pequeñito detalle. Y luego vemos aquí unos jinetes y personas andando, algunas personas que andan por el camino. En el cuadro de Berlín, lo que vemos aquí es la misma fila de árboles, también algunos jinetes y personas caminantes. Y también son árboles que proyectan sombra. Todos los demás árboles que vemos en la tabla no tienen sombra, solamente esta fila de árboles en el fondo del cuadro proyecta sombra, porque se inspira en este detalle de aquí. Vemos aquí árboles que todos proyectan sombra y también este otro árbol de Daguerre que no proyecta ninguna sombra. Por tanto, hay algo que queda perfectamente clara. Este cuadro de Daguerre es independiente de este otro, del grupo de Flemaille, y también está muy claro que esta obra es bastante inferior en lo que se refiere a su calidad artística. Es una especie de, no copia, sino como una variación del original, y no está tan lograda. La conclusión a la que llega Landelot fue muy importante para toda esta investigación. Sabemos que Jacques Daguerre trabajó muchos años, más de 15 años, en el taller de un tal Robert Campin en Tournai,
Y Robert Campin era un pintor importante en esta localidad, importante por lo menos desde un punto de vista económico. Aquí tenemos algunos hechos. Robert Campin, nacido alrededor del 1375, muerto en 1445, 44, 45, vivió y trabajó en Tournai como maestro pintor y se le menciona por primera vez como maestro del arte pictórico en 1406. Sabemos también que tuvo 4 colaboradores. Uno de ellos es Jacques Darré. Está documentado que trabajaba en el taller de Campin en 1418, en una fecha muy temprana. Tendría que haber tenido entonces unos 15 años, como mucho. Ahora bien, de repente Jacques Darré, más tarde, en 1427, es mencionado como aprendiz de Robert Campin. Y al mismo tiempo, otra persona realmente famosa también trabajó en el taller de Campin, Roger van der Weyden. Tenía unos 25 años menos que Robert Campin y también se convirtió en una suerte de aprendiz en el taller de Campin en 1427, un poquito antes que Darré. Y luego hay otra persona de la que no sabemos absolutamente nada, con una excepción, Willemette, que se convirtió en aprendiz en mayo de 1427, y un tal Aquin de Blandin, del que tampoco sabemos gran cosa, excepto por el hecho de que se convirtió en aprendiz de Campin en 1426. La conclusión a la que llegó Hulin de Lou fue la siguiente. Se dijo, muy bien, tenemos la obra de este supuesto maestro de Flemalle. La obra de este maestro se parece a las obras de Roger van der Weyden. También tenemos una obra documentada y atribuida a Jacques Darré que depende muchísimo o se parece muchísimo a una de las obras del denominado grupo de Flemalle. La conclusión a la que llegó entonces fue casi inevitable, que el maestro de Flemalle debe ser, según Hulin de Lou, debió haber sido el maestro o el profesor tanto de Darré como de Rouget, el maestro con el que Jacques Darré trabajó hasta 1432, 2 años antes de que pintara el retablo del que hablé antes. Y luego de Roger van der Weyden sabemos muchísimo también, y sus obras parece que se parecen a las del supuesto maestro de Flemalle, como resultado de lo cual se identificó al maestro de Flemalle como Robert Campin, del que sabemos bastante, pero desgraciadamente no lo que queremos saber de él. Lo que sabemos es su fecha de nacimiento y su lugar de nacimiento, cuándo y dónde murió. En 1406 tendría unos 30 años, ya era maestro, maître de Tournai, cosa bastante normal cuando ya llegas a la treintena y eres un buen pintor. Tenía su propio taller y sabemos de unos 40 encargos que le hizo la ciudad de Tournai y particulares entre el 1406 y 1441, es decir, un periodo bastante largo, de más de 30 años. Ahora bien, casi todos estos encargos eran para la policromía de esculturas, estandartes y demás. No hay un solo documento en el que se mencione, por ejemplo, un retablo, el encargo de un retablo, lo cual no quiere decir, evidentemente, que Campin nunca pintara retablos, pero a la vista de todos estos documentos sobre Campin,
No hay dato alguno sobre su personalidad artística. Son documentos que podríamos denominar mudos sobre su personalidad artística. Era una persona bastante rica, propietario de varias viviendas y tenía ayudantes. Pero si realmente era un gran genio del arte, simplemente no lo sabemos. No hay documento alguno que lo mencione. Sí sabemos que participó activamente en la vida política de la ciudad en la década de los 20, cuando hubo agitación y revueltas. En Tournai, que después de estas revueltas y problemas se convirtió en una ciudad bastante marginal y poco importante, después de experimentar una gran declive económico. También fue deán Compan del gremio de pintores. En julio del 42 le condenaron por adulterio. Un cliché, ¿verdad? Casi un tópico del siglo XIX. Los artistas como personas que se tomaban libertades. En uno de los documentos se afirma que Campin llevaba una vida disoluta e inmoral, ya que tenía relaciones mientras estaba casado con otra mujer casada. Era una ciudad casi, o una sociedad casi medieval, donde el adulterio era realmente una ofensa muy grave, que a Compan le valió 1 año de destierro. Sin embargo, 3 meses después, su destierro se convirtió en una multa. Tuvo que pagar dinero en vez de dejar la ciudad 1 año. Lo que es interesante es que en julio del 42 le condenaron, y si nos fijamos en sus denominados aprendices, todos dejaron, o por lo menos 3 de ellos, abandonaron su taller en el 32. Y Roger van der Weyden y Willemette se convirtieron ambos en maestros pintores en agosto de 1432, esto es inmediatamente después de que Compan fuera acusado de adulterio y juzgado. Jacques Tarret se convirtió en maestro en octubre de 1432, antes de que el destierro se convirtiese en una multa. Evidentemente los 3 se convirtieron en maestros porque Compan no hubiese sido capaz de mantener su taller, ya que estaba desterrado. Y solamente los maestros estaban autorizados a firmar contratos y actuar por su propia cuenta como hombres de negocios. Se lee con frecuencia que Roger van der Weyden fue aprendiz de Compan. Hay un documento que menciona tanto a Tarret como a van der Weyden, a Willemette y a Joachim Blanden como aprendices del taller de Compan. Un aprendiz, evidentemente, es alguien que está aprendiendo su oficio. Jacques Tarret ya había trabajado en el taller 9 años antes, en 1418. Y creo que fue Panofsky quien señaló acertadamente el hecho de que nadie se mantiene como aprendiz 10 o más años, o acabas tu aprendizaje con éxito después de 4 años, que es la duración normal para un aprendizaje, o no te convertirás nunca en pintor. Pero no, estás 14 años como aprendiz, no tiene sentido alguno. Y Roger van der Weyden, que nació en 1399, en marzo de 1427, se supone que era aprendiz de Compan, pero en el 27 ya estaba casado y ya tenía hijos, y tenía casi 30 años. Entonces uno entraba como aprendiz a los 12, 13 o 14 años, y por supuesto el aprendizaje de Roger van der Weyden habría acabado aproximadamente en 1415, mucho antes de estas fechas. Y en cuanto a Willemette y Alcan de Blanden, pues son 2 personas de las que no sabemos nada. Solo sabemos que empezaron como aprendices en fechas muy parecidas.
o muy cercanas. Podemos suponer que no eran aprendices en el sentido estricto de la palabra, es decir, no estaban aprendiendo el oficio, sino que eran asistentes del maestro del taller. Quizás el término aprendiz tiene que ver con el hecho de que estos documentos en los que se mencionan a estas personas no son originales, sino que son una transcripción que se realizó en 1480 o incluso después. Puede ser que la persona que transcribió estos documentos cometiera un error, que fuera un error de redacción, por decirlo de alguna manera. Pero hay una cosa muy clara: Roger van der Weyden, que por cierto es una persona muy interesante en este contexto, podemos afirmar fuera de toda duda que van der Weyden no era aprendiz en estas fechas, considerando su edad y otras informaciones que poseemos. Robert Compan se aceptaba, lo que sugirió Alain Delon, se aceptó de forma generalizada que Robert Compan era el maestro de Flemaye. Ahora bien, hay problemas intrínsecos en la construcción de la obra de este maestro, problemas que surgieron o que asomaron un poco después. Uno de los que los identificó fue uno de los mayores conocedores de los primitivos flamencos. Sigue siéndolo, Max Friedlander. Max Jacob Friedlander, conservador y director del Museo de Berlín, donde acabó agrupando muchísimas obras de los primitivos flamencos, puesto que tenía el objetivo de reunirlas todas. Acabó con Bruegel. Friedlander siempre se mostró escéptico sobre la existencia del maestro de Flemaye. Siempre dudó de que fuera Robert Compan. Escribió un artículo muy breve, muy escueto, que no obstante es muy importante, publicado en 1931. En este artículo, cuyo título es Flemaye Master de Merun, es decir, el ocaso del maestro de Flemaye, hace un paralelismo con el ocaso de los dioses de Wagner. Aquí es el ocaso del maestro de Flemaye. Y hace esta comparación en su artículo. Estoy seguro de que saben lo que les muestro ahora. El hombre robusto que está en Berlín y a la izquierda una de las figuras del descendimiento de la cruz de van der Weyden, que está aquí en el Prado. Lo que sugiere Friedlander con esta comparación es que estas caras, estos dos rostros, son extremadamente parecidos, no solamente en lo que se refiere a la persona que está pintando el artista, sino a la forma en la que se retrata a este hombre fornido. Son tan parecidas que no tiene sentido alguno separar estas dos obras o trazar una línea entre estas dos obras diciendo, bueno, la de la derecha es obra de un artista que trabajaba en Tournai y la de la izquierda es de un artista 25 años más joven que trabajaba en Bruselas. El argumento decisivo para Friedlander, sin embargo, no es este. No es tanto. No se trata únicamente de cómo abordan los conocedores estas dos obras, se trata más bien de un enfoque más filosófico. Se dice, si el denominado maestro de Flemaye es un individuo, si realmente es una personalidad artística real, independiente, separada de las demás, Robert Compan, que trabaja antes de Roger van der Weyden o en la época de Roger van der Weyden, entonces el gran Roger van der Weyden no hubiese sido más que un imitador, ¿verdad?
Si todos estos logros del maestro de Flemay fueron pintados por alguien que no fuera Rogier van der Weyden, Rogier van der Weyden no sería más que un imitador. Un sucesor bastante gris y no demasiado exitoso de un gran genio, ¿verdad? Y por supuesto, este argumento es cierto, porque Rogier van der Weyden siempre se ha aclamado desde mediados del 17 como un gran, del 15, perdón, como un gran artista. Hay una carta de Nicolas de Cusa, el gran filósofo y teólogo del siglo XV, que alrededor de 1450 escribe una carta a un monje donde menciona a uno de los pintores más grandes de la historia, Rogier. No, le describe como el más grande de todos los pintores. Así que ya era extremadamente famoso incluso antes de su muerte y siguió siéndolo, mientras que Robert Campin nunca consiguió ninguna fama. El argumento de Friedlander, por tanto, es que sería imposible que un gran genio, Rogier van der Weyden, no fuera realmente un genio, sino un mero imitador. Y que resulta que una personalidad bastante desconocida, Robert Campin, es el gran genio. Lo que concluye entonces Friedlander entonces es lo siguiente. Su conclusión es que toda la obra del maestro de Flemay no es obra de Robert Campin, sino que es o representa a las primeras obras de van der Weyden, desde el 25 al 40, más o menos, antes de que ejecutase el gran descendimiento de la cruz que podemos admirar aquí en el Prado. Y por supuesto, esta idea también es muy problemática y debe dar lugar a un avance nuevo y bastante extraño, cosa que hizo. Todo empezó con un libro de Moimir Frinta, publicado en 1966, titulado programáticamente El genio de Robert Campin. El PowerPoint distorsiona un poco las imágenes, he de decirlo. Aquí vemos la Verónica de las tablas de Flemal, a ver, que sería así de alta realmente porque no está en tamaño real. De hecho, su tamaño es exactamente igual al de la altura de la tabla de van der Weyden. Aquí está demasiado grande, no está a escala. ¿Qué ocurrió entonces en 1966? ¿Qué ocurrió con Rogier y el maestro de Flemay y Robert Campin? Frinta llega a una conclusión bastante peculiar, basándose en las observaciones de la obra atribuida a Campin y también en lo que había dicho Friedlander. Dijo que el gran genio no es Rogier van der Weyden, que van der Weyden es realmente un genio o un pintor secundario, que el gran genio es realmente Robert Campin. Como consecuencia de lo cual, el gran descendimiento de la cruz que está aquí en el Prado no lo atribuye a van der Weyden, sino a Robert Campin. ¿Sí? ¿Se lo crean o no? Podemos visitar todos los días el Museo del Prado, lo cual para mí es un excelente y fantástico privilegio. Y si lo hacemos, podremos entender algunas de las observaciones de Frinta. Dijo, por ejemplo, que esta figura, la María Magdalena, está bastante aplanada, ¿no? Sobre todo la cara, y también la cabeza de San Juan Evangelista, que es bastante plana en comparación, por ejemplo, con la cabeza de José de Arimatea o la cabeza de la Virgen. Lo que sugiere entonces es lo siguiente, dice, bueno, la pintura fue encargada a Robert Campin, que fue quien empezó a pintarla y quien hizo el diseño general, pero no la
terminó. Vemos aquí la figura de San Juan Bautista y de la Magdalena, que él considera inacabadas. Tampoco le gustaron los pies de Nicodemo. Son bastante raros, porque este es el pie derecho y este es el pie izquierdo de Nicodemo. Parece que tiene las piernas totalmente dobladas, cosa que no le gustó nada a Frinta, porque según él, un genio como Robert Compan no hubiese hecho esta distorsión y por tanto atribuyó esta obra o estos detalles a Van der Weyden. La Magdalena también es de Roger, pero según Frinta, esta María Magdalena de la derecha no es de Van der Weyden, sino de Robert Compan. Algo bastante extraño y peculiar. Entonces ya no era posible hacer lo que había hecho Friedlander. Y lo que de alguna forma es más lógico históricamente, atribuir esta obra a Roger, es decir, atribuir obras que se habían atribuido al maestro de Flemaille a Roger y no viceversa. Esto ya no era posible porque habían surgido, mientras tanto, otras obras que se habían atribuido a Robert Compan o al maestro de Flemaille. Por ejemplo, este tríptico que está en Londres, el tríptico de Zeiland, atribuido a Compan en 1944. Y por supuesto, este es un estilo que no concilia muy bien con el de Roger van der Weyden, porque parece bastante más arcaico que el de van der Weyden. Si lo comparamos, por ejemplo, con la Natividad de Dijon, sigue pareciendo bastante más arcaico que esta. Aunque el manto se dobla y se pliega en el suelo de forma parecida, es difícil ver los detalles en esta proyección porque tiene un tono bastante opaco y grisáceo y la calidad translúcida con esmalte del cuadro de la izquierda brillan por su ausencia a la derecha. Hay muchísimas diferencias entre ambas obras y, por supuesto, aquí en esta obra tenemos la sensación de que se ha encendido la luz, de que todo está iluminado, de que la luz se refleja en los objetos. Sin embargo, en esta otra obra no hay tanta luz, no hay nada parecido, tiene una materialidad bastante poco característica. Y si vemos este paisaje, no hace falta explicar también las grandes diferencias que hay. Esta obra, por tanto, como obra del maestro de Flemaille, se comparó también, por supuesto, al tríptico de Merode, a la Anunciación. Realmente no se parecen mucho. Si las viéramos una al lado de otro, cosa muy difícil, nos daríamos cuenta de lo diferentes que son. Ahora bien, el tríptico de Merode, el tríptico de la Anunciación, tiene una especie de gemelo que vemos aquí. Este es un cuadro que está en Bruselas, en el museo. Esta es la tabla central del tríptico de Merode. A la derecha vemos que se parecen bastante, aunque no son idénticas. Por supuesto que la pose de la Virgen y el momento de la Anunciación se han cambiado. Aquí, en el tríptico de Merode, la Virgen está obviamente sorprendida. No, está absorta por la lectura, ni siquiera se da cuenta de la presencia del ángel. En la otra obra acepta perfectamente su papel. Es el momento en el que dice en Ancilat Domina, es el momento en el que sabe que ya está embarazada. Y aquí vemos un símbolo sobre la chimenea, un símbolo del embarazo de María, tallado en madera. Así que es un momento muy distinto, aunque la composición es bastante parecida. Los plegamientos del manto de la Virgen son casi idénticos, pero evidentemente no son obra del mismo artista, puesto que hay grandes diferencias, por ejemplo, en lo que se refiere a la ejecución. Sin embargo, la tabla de Bruselas, en mi opinión, se parece bastante
a este tríptico, el denominado tríptico de Zeiland. Si comparamos las caras, esta es la anunciación que está en Bruselas, esta es la anunciación del tríptico de Merode. Vemos fácilmente que no tienen demasiado en común. Fíjense, por ejemplo, en estos cabellos finos y brillantes, muy rubios, y sin embargo los de arriba no se parecen nada. Me disculpo porque esta imagen no es demasiado buena, no hay buenas imágenes disponibles de estas obras. Aún así, espero que puedan percibir cómo se han modelado estos dos rostros y este estilo de peinado bastante especial, estos cabellos tan compactos que son muy parecidos en estas dos obras. En mi opinión, pueden ser obra hasta del mismo artista. Otra vez, si nos fijamos en la Virgen María de la Natividad de Dijon, que mostré anteriormente, podemos apreciar ciertas similitudes en los tipos faciales, aunque la ejecución es totalmente distinta. Así que no es tan fácil conciliar esta obra con las otras. Y aquí no puedo extraer ninguna conclusión, sí hay similitudes. Así que este es un grupo de obras. Todas estas obras. Obras que se han agrupado bajo la rúbrica de El maestro de Flemaille. Sin embargo, vemos que son diferentes, muy diferentes de otras obras que forman parte de este mismo grupo, del maestro de Flemaille. En estas dos anunciaciones hay una cosa que salta a la vista. Fue un grupo de estudiosos holandeses que lo descubrió en 1992. Esta pintura, que es mucho menos famosa que el retablo de Merode, y que parece bastante más arcaica y menos refinada, es claramente el modelo de esta otra. Esto está claro cuando se analizan los detalles que hay debajo de la pintura, puesto que muchos de estos cambios que vemos aquí se introdujeron al final. En el boceto original, esta obra se parecía mucho más a la de la izquierda de lo que se parece ahora. Así que la de la izquierda vino primero. Y la de la derecha no es que sea una copia, sino una variación. La obra de un gran genio aquí, que se inspira por otra obra que siempre se consideró obra del alumno de un gran genio. Así que es un asunto bastante complicado, como podrán darse cuenta. Pero vamos a ver la otra mitad de la obra atribuida al maestro de Flemaille. Esto es un fragmento que Friedland atribuyó a Roger van der Weyden. Esta crucifixión que está en Berlín, que tiene un estilo claramente rogeriano, sobre todo si la comparamos con este dibujo del que vemos únicamente la parte central. Lo que vemos aquí, por supuesto, es que son figuras muy parecidas. Y las variaciones son bastante peculiares. Los personajes son los mismos, aunque ha cambiado su orientación. Los que nos miraban en el dibujo no nos miran en la tabla y viceversa. San Juan, por ejemplo, en el cuadro no nos mira, en el dibujo sí. Aquí María, sentada en el suelo, mira al espectador y en el dibujo no. Y esta mujer oriental con turbante nos muestra la cara. En el dibujo no. Y luego el paño de pureza en el cuadro flota hacia la izquierda en el dibujo y hacia la derecha en el cuadro. Y luego la pose exagerada de la Virgen, que es extremadamente rara para la época, abraza la cruz aquí y en el dibujo está a punto de abrazarla, lanzando los brazos hacia adelante. Por tanto, estamos hablando de variaciones en figuras que son más o menos las mismas.
Y este tipo de variación solamente es concebible si proviene del mismo taller o dos talleres donde trabajó Van der Weyden, uno en Bruselas y otro en Tournai, porque este dibujo está claro que se ejecutó en el taller de Van der Weyden en Bruselas. Vemos aquí una letra R, Rogier, sobre el dibujo, que forma parte de una serie de dibujos que tienen la misma letra y que evidentemente provienen del taller de Rogier. No quiere decir esta R que fuera él mismo quien hiciera el dibujo, pero en una especie de marca comercial, la R. Y este dibujo es claramente obra del mismo dibujante que es autor de este otro dibujo y que se vincula perfectamente al taller de Rogier, está documentado. Tenemos un caso aquí muy parecido. Estas tablas que están aquí en Madrid, Tschudi, por supuesto, las comparó con el retablo de Merode. Vemos aquí este fraile arrodillado frente a una puerta y aquí una figura sentada en un banco. Hay similitudes, pero también hay muchísimas diferencias. Por ejemplo, aquí en la perspectiva, vemos aquí que la perspectiva que estoy señalando es muy corta. La de arriba es mucho más profunda, hay mucha más profundidad. Hay similitudes, evidentemente, pero también hay muchas similitudes con esta anunciación que siempre se ha atribuido a Rogier Van der Weyden o a su taller. Es una anunciación pintada más o menos en el mismo año que esta tabla lateral, en la tercera década del siglo XV. Y este postigo lateral del retablo se parece mucho a esta obra de Jan van Eyck. Es decir, la de la izquierda se pintó solamente 4 años después. Y la misma inspiración en la obra de Van Eyck también se percibe en la anunciación de Rogier Van der Weyden. Vemos, por ejemplo, el espejo, el banco con los cojines, la ventana abierta con un paisaje al fondo, el candelabro y el dosel rojo de la cama. Y aquí vemos la silla. No es fácil verla, pero hay una silla que va ahí. Y esto se ha reconocido hace bastantes años por expertos independientes y atribuido a Rogier Van der Weyden. La tabla atribuida al maestro de Flemalle y la tabla que evidentemente es del taller de Rogier y que son de la misma época y del mismo estilo. Luego hay una similitud muy importante, muy famosa, este objeto de latón, aquí y allá. Esta jarra. Son distintas y pueden mostrar la mano de dos artistas distintos, según algunos expertos. Para Banowski, sin embargo, esta es una prueba de que esto es de Rogier y esta otra es de Campin, dos artistas distintos. Puede que tenga razón. Hay motivos que nos pueden llevar a pensar que son obra de dos artistas distintos, pero se le pasa por alto algo muy importante, porque si comparamos los dos objetos podemos ver claramente que son el mismo. No son dos palanganas, de las cuales puede haber docenas y cientos distintas. No vemos ningún otro cuadro que tenga exactamente este objeto, tal y como es. Podemos comparar hasta el último detalle para darnos cuenta de que es el mismo objeto, aunque lo vemos desde dos perspectivas o ángulos distintos. Claramente, aquí vemos que el de la derecha lo vemos desde el lado y el otro lo vemos desde un ángulo diferente. Así que pueden ser obra del mismo artista que está pintando el mismo objeto desde un ángulo distinto. En mi opinión, esto es un indicio muy claro de que estos dos objetos, este objeto, los dos
las dos representaciones del mismo objeto tienen que haber sido ejecutadas en el mismo taller. Es poco viable que un pintor tuviese este objeto en Tournai y al mismo tiempo otro pintor en Bruselas pintase exactamente el mismo objeto. Y, según lo que se cree generalmente, son pintores de dos generaciones distintas. Uno tiene 25 años más que el otro. Lo mismo se aplica a la tabla izquierda del retablo. Quiero que se fijen en el paisaje que podemos apreciar aquí. Y aquí vemos dos imágenes, dos pinturas generalmente atribuidas a Rougier. Esta de la derecha está en Viena, probablemente ambas ejecutadas en la cuarta década del siglo XV. Si comparamos ahora el paisaje, cómo se ejecutan los árboles. Esta es la visitación de Leipzig, este es el retablo a la izquierda y esta es la Santa Catarina de Viena. Fíjense en las montañas nevadas, en estos jinetes, en un caballo blanco aquí. Es casi prácticamente igual, yo diría. Ahora vuelvo al maestro de Flemaille y a Roger van der Weyden, a la sugerencia que hace frente a que este cuadro, obra de un gran genio, que este gran genio pintor, también fue responsable del descendimiento de la cruz de Roger van der Weyden. He de decir que en este caso lo tengo muy claro. Si nos fijamos en las fuentes históricas y en los documentos, no hay duda alguna de que esta obra es de Roger van der Weyden. Y van der Weyden se hizo famoso precisamente por esta obra, que es una obra muy aclamada como uno de los grandes logros de este pintor y que fue aclamada desde el principio. No tiene sentido alguno decir que no, que es obra de un artista totalmente desconocido que se llama Robert Compan, a pesar de que esta teoría fue revivida fue reimpulsada hace unos 20 años por otro experto. Frinta observa que estas caras se parecen mucho. Esta es la Verónica de los paneles de Flemal o las tablas de Flemal y esta es la Virgen María del descendimiento de la cruz. No se ven muy bien los detalles, pero si nos fijamos en las arrugas de la faz, en la forma de los labios, la impresión de que la carne ya se está descolgando con estas pequeñas arruguitas y demás. Estamos hablando de algo muy parecido. Se parecen bastante, a no ser que comparemos a esta mujer con esta otra mujer de la izquierda. El tipo facial evidentemente es el mismo, aunque no se ve muy bien en la reproducción. Bueno, si van arriba se darán cuenta de que, bueno, aunque el tamaño es mucho más pequeño, el de la cara de la izquierda es el mismo tipo facial, pero el abordaje pictórico es totalmente distinto. Vemos aquí la Verónica y la cabeza de Nicodemo, del gran descendimiento de la cruz. Vemos otra vez en esta comparación, fíjense aquí cómo se pintaron los párpados con esta línea oscura aquí y luego algo de humedad en el párpado inferior. Fíjense en estas arrugas bastante gráficas, cómo se han pintado. Incluso algo mejor, está este bellísimo retrato de una joven que está en Londres, que siempre se describe como uno de los grandes logros de Robert Compan, como su obra maestra. Pero si la comparamos directamente con la Verónica de Frankfurt y con el Nicodemo del descendimiento de la cruz de van der Weyden, yo estoy convencido, he de decir y estoy convencido de ello, de que
No tiene sentido alguno separar estas dos pinturas como obras de dos artistas distintos, de dos generaciones diferentes que trabajaban en lugares también diferentes. Fíjense en los ojos, que son prácticamente idénticos, a pesar de que son caras totalmente distintas, por supuesto. El poder y la plasticidad de las caras, en mi opinión, son muy parecidos. Vamos a comparar, a hacer otra comparación. Otra obra que no hemos visto antes, el retrato de una joven que casi unánimemente se atribuye a Roger van der Weyden, acertadamente en mi opinión, está en Berlín, y la dama de Londres a la derecha. Lo que vemos aquí es que las caras son exactamente del mismo tamaño. Una vez lo que hicimos fue calcar las caras en ambos retratos e hicimos dibujos a partir del calco. Luego lo superpusimos todo. En rojo vemos el perfil de la dama de Londres y en oscuro el perfil de la dama de Berlín. Lo que vemos aquí es que los ojos no coinciden exactamente, la frente tampoco, pero fíjense, por ejemplo, en la boca, en la barbilla, la línea de contorno de las mejillas, incluso los pliegues del cuello, que coinciden perfecta y exactamente, son idénticos. No es que estemos hablando de una similitud, son idénticos. Coinciden en un 100%. Estos son calcos que se basan en el original y por tanto no ha habido ningún ajuste de tamaño ni nada. El tamaño es exactamente el mismo. Y esto, otra vez, pienso que solo puede explicarse basándose en el hecho de que estos dos retratos se realizaron en el mismo taller. Sin duda alguna. Y también esto nos dice bastante del abordaje naturalista del artista. No son fotografías, evidentemente, pero pueden parecerse. A lo mejor pueden pensar que soy excesivamente crítico. En mi opinión, el genio de Robert Campin no existe. El genio Robert Campin no existe. No hay una única obra que sobreviva en la actualidad de Robert Campin. A lo mejor hay alguna, pero si queda alguna, desde luego no forman parte del grupo de obras que se han agrupado bajo la rúbrica del maestro de Flemaye o Robert Campin, o bajo la etiqueta. Pueden considerar mi voz como una voz disidente, que no coincide con lo que se acepta generalmente. Pero este no es el caso, no es así. Vemos aquí este gráfico que espero puedan entender. Nada más que tengo una reproducción en blanco y negro. Lo que tenemos aquí son las obras que han sugerido 4 eruditos eminentes, eruditos en los flamencos originales. Son sugerencias que se hicieron entre el 95 y el 2002 y que provienen todas de monografías grandes e importantes de los artistas. Tenemos Châtelet con su libro de Robert Campin, el maestro de Flemaye. Y vemos que engloba todas estas obras. Luego vemos a De Vos en el 99, su libro sobre Roger van der Weyden. Y este autor abarca estas obras que atribuye a Campin, pero no a estas otras 3. Y luego vemos a Lon Campbell
un catálogo de la National Gallery de Londres. Es el más importante de todos estos expertos y publicó su libro en el 98. Y voy a acabar en un minuto. Acabaré pronto, no se preocupen. Y Campbell lo que vio, este es el círculo que corresponde a Campbell, que ve todas estas obras como obra de Van der Weyden. Y luego, en 2002, Felix Trullemann publicó una gran monografía que se publicó tanto en inglés como en alemán, un libro bastante voluminoso con muchísimas ilustraciones a color, y fue muy generoso. Incluyó el descendimiento de la cruz de Roger van der Weyden, pero excluyó, es bastante original porque excluye este retrato. Para él, la mujer es de Compan y el hombre, los dos retratos que vimos antes, son de van der Weyden. Así que estos 4 especialistas, estos 4 eruditos, están convencidos de la existencia de Robert Compan como un gran maestro, como un gran genio artístico, como padre fundador de la pintura flamenca temprana, de los flamencos primitivos. Pero nada más que hay 3 obras en las que los 4 coincidan. Así que ni siquiera hay concordancia entre los expertos. Si añadiéramos a otros, acabaríamos con una única obra en la intersección de todos estos círculos. Para concluir, por tanto, lo que yo creo es que hay una serie de obras que normalmente se agrupan atribuyéndose a Robert Compan, han de formar parte de los grupos de obras atribuidos a Roger van der Weyden. Este retrato de la derecha es casi idéntico, esta persona es casi idéntica a la que vemos en el descendimiento de la cruz, aunque tiene muy poco en común con una obra como esta. Este es un detalle de los desposorios de la Virgen que están en el Prado. Aquí lo vemos, en los desposorios de la Virgen. Luego hay otro grupo que incluye obras de aspecto más arcaico. A lo mejor Robert Compan fue responsable de ellas, no lo sé. Tiene un aspecto más arcaico, pero no sabemos si se pintaron antes o mucho antes. Es algo que desconocemos, excepto en el caso de los retablos datados. Este es un grupo en el que sigue siendo necesaria la investigación y luego, en mi opinión, hay otro grupo, un tercer grupo, que abarca estas obras. Todas ellas, en mi opinión, se parecen muchísimo a las de Roger van der Weyden y tienen que haberse pintado en su taller, que ya en la cuarta década del siglo XV contaba con un número muy considerable de ayudantes. Muchas gracias.